Hola, estimados amigos, estamos una vez más acá con ustedes en nuestras sesiones virtuales. Recordemos que estamos en una serie de sesiones que nos están ayudando en nuestro crecimiento personal y ministerial. En nuestra primera entrega vimos los 3 ejes esenciales para la vida y ministerio del creyente, en donde la primera era Jesucristo es el centro de nuestra fe, la comunidad el centro de nuestra vida y la reconciliación el centro de nuestro ministerio. En la segunda sesión vimos acerca de la formación y ministerio. Particularmente ahí se destacó a Dios como ese creador, diseñador, atributos divinos que ayudan al proceso de la formación del creyente, reconociendo la comunidad siempre como ese eje central en el desarrollo del creyente. Hoy, particularmente, estaremos viendo acerca de un tema que le va a parecer muy interesante y espero que siga con nosotros y siga compartiendo también estos videos. Espiritualidad cristiana, saludable y no saludable. Como siempre, tenemos para estas sesiones como invitado al doctor Schipani, Daniel Schipani. Bienvenido, doctor. Un saludo para nuestra audiencia. Sí, muchas gracias. Y esta es nuestra tercera ocasión. Espero que nuestro diálogo de alguna manera también sea diálogo con ustedes, ¿no? Aunque no podamos recibir retroalimentación, pero trataremos de que en sí el diálogo incluya esa dimensión que va a permanecer implícita, porque claro, ustedes no están aquí con nosotros en persona, pero nosotros sí les tenemos en cuenta a ustedes también. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como el tiempo pasa tan rápido, aprovechémoslo. En este proceso de la espiritualidad cristiana, saludable y no saludable, me llama mucho la atención de hacer estas contraposiciones, ¿verdad? De lo saludable o no saludable. Para serle honesta, en lo personal yo no había pensado que existiera una espiritualidad que no fuera saludable, pero nos ayuda a entender, doctor, ¿a qué nos estaremos refiriendo con estas contraposiciones de términos? Claro, si recuerda, en la ocasión anterior mencionamos que somos seres humanos, o por ser seres humanos, somos espirituales. Independientemente de la fe, de la religión, de la religiosidad. Eso es lo que entendemos por haber sido criados a imagen y semejanza de Dios. Primer capítulo del libro primero de la Escritura en Génesis, ¿verdad? Así que es un atributo humano, el espíritu. Es constitutivo, es ser humano, es ser integralmente claro. Cuerpo, alma o psique, espíritu. Y esto siempre, claro está, dentro de contextos familiares, sociales. Y cuando decimos psíquico, queremos decir, por supuesto, emocional, intelectual, en fin, psicosocial, etc. Así que espiritualidad es lo que pasa con nuestro espíritu, sencillamente. Sé que hay mucha gente por ahí que dice o escribe de espiritualidad como si fuera una cosa súper especializada. Yo no lo veo así. Sinceramente, creo que espiritualidad es lo que pasa con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu humano, entiendo que tiene 3 dimensiones principales. Una es la búsqueda de sentido, de sabiduría. Segundo es la búsqueda de comunión. Y tercero es la búsqueda de proyecto humano, de vocación. Eso es lo que nos diferencia de los seres humanos. Eso es, a mi entender, y en mi propia práctica, francamente,
clínica de consejería de psicoterapia y en mi práctica ministerial, pastoral y de capellanía, es lo que yo entiendo y lo que sinceramente encuentro útil, ¿no? Para orientar mi quehacer en esos sentidos. Entonces, el asunto no es si hay espiritualidad o no hay espiritualidad, sino qué clase de espiritualidad es la que tú tienes, o la que se practica, se practica y se fomenta por ahí, en este mundo que estamos viviendo. Esa es la pregunta. Y entonces, de que la espiritualidad sea sana o saludable o no saludable, ¿va a depender en gran medida de la psiquis del individuo o va a depender en sí del trabajo del Espíritu Santo en el individuo? O sea, porque estamos tratando de entender, ¿verdad? Lo psíquico puede ser distinguible, pero no separable del ser humano. Lo espiritual, ¿verdad? Lo espiritual distinguible, pero no separable. Pero entonces, ¿de qué va a depender esa espiritualidad sana o no sana en este caso? Claro. Somos un todo inseparable, de nuevo, espíritu, alma y cuerpo. De hecho, la bendición que Pablo incluye al final en la carta de los Tesalonicenses dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, ahí resume Pablo la carta de los Tesalonicenses. Está sintetizado, ¿no? Pero claro, el Espíritu de Dios que habita en todo lugar, inclusive en el ser humano, anhela, por así decir, nuestra formación según el modelo que es Jesucristo, el modelo de ser humano. Pero resulta que Dios ha dado libertad a la creación. De ahí que también pasan cosas trágicas en la creación. En buena medida por el pecado humano, trastornos naturales. Pero resulta que hay también trastornos naturales que no son parte del pecado humano. Si uno anda por ahí en un monte y hay un animal salvaje y lo daña o lo mata a usted, mire, eso no es, podrá ser su imprudencia, ¿no? Pero a lo mejor no es su pecado. Y es, o sea, la libertad de la creación, la libertad es muy importante. Porque eso es lo que define, por otra parte, la libertad para negar en nuestra vida la voluntad de Dios, para desobedecer, para oponernos, para contradecirla. Y a eso lo llamamos pecado, ¿verdad? Y el pecado daña nuestro espíritu, lo distorsiona. Pero el problema es que no es solamente el pecado. Hay enfermedades que también dañan nuestro espíritu y que no tienen que ver con el pecado directamente. Por ejemplo, ciertas enfermedades mentales que en psiquiatría se describen y se abordan, ¿no?, con tratamientos y demás. Hay incluso cierta condición que no es psiquiátrica y que es bastante común, dicho sea de paso, que es un problema con nuestras glándulas tiroides. Me extiendo un poquito en este ejemplo porque, bueno, creo que vale la pena. Esto es un problema fisiológico, no tiene nada que ver con el pecado, en principio. Pero resulta que una serie de deficiencias en la tiroides correlaciona con estados de mucha depresión emocional. Y cuando uno está muy deprimido emocionalmente, muy deprimido,
con la tristeza, con el desgano, uno no puede alabar a Dios. Es sencillo, es obvio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la relación. Hay condiciones, para no hablar de condiciones psiquiátricas que tienen una serie de etiologías o causas, esquizofrenias, por ejemplo, con alucinaciones y todo eso. Por supuesto, distorsionan la espiritualidad. Pero no quiere decir que haya pecado. Pero claro, hay mucho malestar, mucho malestar. Pecado es lo que pasa de cómo tratamos a la gente que está enferma. Pecados somos los que rodeamos, ¿no? Y el pecado es lo que ocurre cuando no reciben el tratamiento que deben recibir. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Está muy bien. Pero estamos tratando de ilustrar esta idea de la integralidad del ser humano. Una espiritualidad saludable es una en la que, en pocas palabras, algo que el apóstol Pablo de nuevo hizo referencia por lo menos 5 veces en las cartas que tenemos, ¿no?, en el Nuevo Testamento, donde hay amor junto con la fe y junto con la esperanza. Porque el amor transforma todas nuestras pasiones. La fe transforma nuestros saberes. La esperanza, como don divino, ¿no?, como regalo espiritual, como fruto del Espíritu, transforma nuestra vocación, nuestro sentido de vida. Muchas gracias. Interesante. Si se dan cuenta, cuando estamos hablando de espiritualidad, en este caso, no nos referimos a las prácticas o disciplinas espirituales, que eso es distinto, ¿cierto?, para fomentar, cultivar nuestra espiritualidad, sino asumiendo la forma en cómo Dios ha diseñado al ser humano y cómo es que esta espiritualidad se ve afectada de manera natural por circunstancias patológicas, o en el caso de la espiritualidad no sana, que tiene que ver también con cuestiones de pecado. Pero por naturaleza somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, seres espirituales. Y porque el tiempo ha avanzado, quizás en los últimos minutos, doctor Schipani, pensemos cómo el Espíritu Santo juega un papel esencial en la vida espiritual del ser humano. Cómo es que el Espíritu Santo viene para sanos e insanos, voy a llamarlo así, a ayudarnos a poder cultivar esa espiritualidad y esa conexión con el Señor. Nos imaginamos el Espíritu Santo clamando desde adentro de nosotros mismos, a mi entender, creyentes y no creyentes. Dicho sea de paso, de nuevo, y al mismo tiempo respetando nuestra libertad para no ser siempre personas sabias y prudentes, y peor aún para contradecir o pecar, como decimos antes. Pero el Espíritu de Dios actúa especialmente en colaboración con quienes ayudamos al desarrollo de esas prácticas, como usted bien dijo. ¿Qué prácticas son esas? Bueno, es la práctica de orar, porque orando uno como que se acerca más a Dios. Orando, buscando la inspiración de Dios mismo en la oración misma, ¿no? Uno encuentra alivio, uno encuentra orientación, intercediendo ahora como hermanos y hermanas, o en la familia. Oramos por nosotras mismas y, dicho sea de paso, primero hay que orar por uno mismo, ¿no? Y no
por el esposo de la esposa de uno. Primero, orar para que uno sea el mejor esposo posible y no orar para que ella, la esposa, sea mejor esposa para mí. Todo eso es cuestión de sabiduría espiritual, ¿ves? Con sus implicancias prácticas. Así que prácticas de alabar a Dios, práctica de meditar. Y hay que a veces inventar prácticas. Yo ahora camino todos los días media hora como un espacio en el que puedo meditar y orar, francamente, porque estoy tan ocupado con otras cosas. ¿No? Y necesito eso para mantener conciencia de la presencia de Dios, de la presencia del otro. Y las prácticas algunas son tradicionales, ¿no? Leer la Escritura, la Biblia. De ahí la importancia también de participar en las prácticas de la iglesia. Volvemos a aquello de la comunidad, porque es una comunidad que adora, que se apoya y que participa en la misión. Y eso contribuye a nuestra formación. O sea, resumiendo, participando en la vida de la comunidad de fe, eso nos ayuda a formar. Pero además de participar, están los ministerios específicos, especialmente en la enseñanza, en la mentoría, en la predicación, en el trabajo con la juventud, etc., ¿no? ¿Para qué? Para la formación. Nosotros y nosotras no formamos a la gente. Nosotros no damos el crecimiento. Nosotros somos colaboradoras. ¿No? Porque el que da el crecimiento es el Espíritu. El Espíritu. Mejor así, no hay responsabilidad de hacer crecer. Hay responsabilidad de ser buen ejemplo y de estar oportunamente presente, sirviendo, colaborando con el Espíritu y con las personas mismas, con nuestros propios niñitos, los hijos, las jóvenes, quienes fueran, en un trabajo así colaborativo. Muchas gracias, doctor. Estimados amigos y amigas que nos escuchan, espero que estén disfrutándose. Es nuestro deseo que ustedes también estén disfrutando y creciendo con estas entregas. Hemos aprendido tanto el día de hoy acerca de la espiritualidad, entenderla como parte integral en el ser humano y que el Espíritu Santo viene a ser ese agente transformador, ese paraclitos que camina con nosotros, que nos acompaña y, como bien decía el doctor, el que da el crecimiento en el creyente. Por lo tanto, hacer prácticas o realizar prácticas o disciplinas espirituales nos ayudan en este proceso de crecimiento, pero finalmente el crecimiento lo da el Señor. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, doctor. Una despedida de nuestra audiencia de esta sesión. Simplemente otra vez muchas gracias y que Dios continúe bendiciendo vuestras vidas y a través de vuestras vidas a aquellos cuyas vidas ustedes afectan de una u otra forma a diario. Muchas gracias. Por favor, sigan con nosotros en la próxima entrega y compartan esta y otras entregas que tenemos para ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.